Podemos buscar en nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Versículo 3. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios bendiga la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El tema que voy a estar discutiendo para este estudio es nuestra posición como creyentes. Esa posición que cuando nos llegan los momentos de dificultad, no sabemos cómo obtenerla ni dónde obtenerla. Y aquí Pablo nos está hablando claramente de que somos bendecidos en esa posición que nos otorgó Dios por su amor y misericordia a través de Cristo Jesús. Y él hace énfasis a dos hechos importantes cuando le escribe a los Efesios. El primer aspecto importante que Pablo le hace a los creyentes de Efesios en esta carta es lo que significa estar en Cristo. Esta terminología Pablo la utiliza en toda esta carta a los Efesios, basado en este término de nosotros en Cristo. El otro aspecto que Pablo resalta es cómo debemos mostrarnos cada día en nuestras vidas. Pablo trae esta palabra a los Efesios debido a que anteriormente los colosenses ya había llevado otra palabra, que era Cristo en ustedes. Porque los colosenses en sí tenían un problema. Para conocer el problema de Efesios deberíamos de conocer primero el problema que tenían los colosenses, porque este problema de los colosenses fue transferido a los creyentes de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, hermanos, todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel, desde que Moisés le estaba dirigiendo a este pueblo, fue un pueblo rebelde, desobediente. Y Dios, en su misericordia, siempre tuvo misericordia con ellos, los perdonaba, ellos volvían, hacían mal, Dios volvía y los perdonaba cuando se arrepentían, y así sucesivamente. Llegó el momento, como sabemos, que este pueblo se rebeló contra Dios de tal forma que fue esparcido por diferentes regiones, ¿verdad? Y en ese esparcimiento ellos se mezclaron con diferentes razas, diferentes culturas. Y en estas culturas hubo una cultura que más influyó en los judíos, y fue la cultura griega. Fíjese que la cultura griega trajo consigo el helenismo. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido o han escuchado esta palabra del helenismo. El helenismo es todo aquello que tiene que ver con la cultura antigua de Grecia. Todo lo que tenga que ver con esta cultura se determina como que es helenismo, porque viene de un heleno, de un nombre de una persona griega que lo estableció muchísimos años atrás. Así que Alejandro el Magno, que es como les decía, hermano, Alejandro Magno, que fue el que conquistó Persia, y su reino duró casi 330 años antes del nacimiento de Jesucristo, tuvo un gran esparcimiento por todas las regiones que él colonizaba. En cada región que Alejandro Magno colonizaba, él dejaba dos cosas. Él dejaba el idioma y dejaba también la cultura griega. Basado en esto, resurge el Imperio Romano. Cuando resurge el Imperio Romano,
Roma entiende que el helenismo en su totalidad no era malo y tenía cosas buenas. Así que Roma, esta influencia la acoge y se queda con el idioma y se queda con parte de la cultura griega. En ese trasfondo histórico, Pablo tiene su ministerio, ¿verdad? Y están todos estos creyentes, tanto de Colosas, tanto como de Efesios. Así que en su carta a los colosenses, su mensaje fue el que le dije antes: ustedes en Cristo. ¿Por qué? Porque esta filosofía, esta cultura pagana había influenciado tanto en ellos que Pablo tenía que resaltarle a ellos quiénes realmente eran ellos en Cristo. Mejor dicho, que Cristo, como Cristo estaba en ellos. ¿Por qué? Porque para los creyentes de Colosas estaban desacreditando de alguna forma con estas influencias paganas la supremacía y la eficacia de Cristo. Al ellos tratar de suprimir la supremacía y la eficacia de Cristo, Pablo se ve en la obligación de hacerle entender a ellos quién era Cristo, un ser supremo que era mayor que todas las deidades. Muchos de estos creyentes, antes de venir a Cristo, adoraban a los demonios, adoraban a los ángeles, adoraban a deidades. Cuando vienen a Cristo, ellos vienen con ese bagaje. Muchos de ellos fueron libres, pero dentro de la misma iglesia, esta iglesia estaba mezclada por paganos, por judíos, por gentiles. Esta mezcla estaba en toda la iglesia. Estos creyentes que antes habían luchado con todas estas creencias paganas, en estas falsas adoraciones, este sistema gnóstico, que sabemos que los gnósticos empleaban el dualismo, que ellos creían en la materia y creían en el espíritu. Ellos creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y como la materia era mala, que la materia llamamos el cuerpo, pues si el cuerpo pecaba, ellos no se preocupaban por eso, porque en sí ya era mala. Así que podían pecar y pecar y pecar, y ellos no tenían ninguna conciencia de pecado. El gnosticismo, tanto como el helenismo y la filosofía y todas estas culturas hicieron mucho daño a la iglesia de los colosenses. Luego, un querido pastor que fundó esa iglesia de Colosenses, llamado Epafras, o Epafrodito, como a veces menciona la palabra, lleva un informe a Pablo y le dice en ese informe las situaciones peligrosas que estos creyentes de la iglesia de Colosas estaban siendo infectados. El temor de Epafras era que esto se fuera a seguir expandiendo. Así que Pablo, quien no conocía personalmente a esa iglesia, porque Pablo nunca visitó esta iglesia, quien realmente la fundó en propiedad fue Epafras, Pablo le escribe esta carta a los colosenses y le hace entender a ellos cuál era la supremacía de Cristo, la eficacia de Cristo, el servir a Cristo, lo que le podía traer el servirle a todas estas deidades. Esta carta tuvo su cometido, cumplió su cometido. Luego Pablo le habla a fieles hermanos santos, que podemos entender que estos hermanos sí anhelaban conocer al Señor, pero con este bagaje que antes los cegaba, tenían estos tipos de problemas. Al su entendimiento ser aclarecido, ellos comienzan a servir al Señor fielmente. Luego, más tarde, Pablo recibe otro informe. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma, estaba en un arresto domiciliario, estaba en una casa rentada, donde allí tenía guardas del reino romano al cuidado de él. Sin embargo, eso a él no lo detuvo de seguir al cuidado de estas iglesias. Tanto así que sabemos que
el emperador romano ponía a los mejores del ejército, a los mayores, a cargo de Pablo. Sin embargo, para Pablo esto era una ganancia. Porque ¿qué hacía Pablo, hermanos? Les predicaba el evangelio. Entonces, esos mayores, mayores del ejército de Roma, oficiales romanos, terminaban convertidos al evangelio. Eso lo podemos ver en la palabra cuando Pablo, en una de sus despedidas, dice: y los saludan los hermanos de la casa de César. Mire qué hermoso. Cómo el evangelio él lo seguía propagando en sus prisiones. ¿Qué pasa? Que luego que Pablo está muy contento con los informes que estaba recibiendo de la iglesia de Colosas, recibe un informe aterrador de una de sus amadas iglesias. Y esta era la iglesia a la que nos estamos refiriendo en nuestro texto principal, la iglesia de Éfeso. Pablo, en este informe, recibe las noticias que todas estas paganidades que antes ataban a estos creyentes de Colosas habían sido esparcidas y había infectado a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Así que la iglesia de Éfeso estaba confrontando un problema mucho mayor. La iglesia de Éfeso es una de las iglesias más poderosas y más grandes en ese momento. Pablo le dolió muchísimo porque era una de sus amadas iglesias y él no podía ir personalmente a advertirle, a hablarle, a pastorearle. Él dependía de estas cartas. Así que Pablo decide hacer esta carta y les habla de este texto que estábamos mencionando en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué Pablo estaba tratando de decirle a estas personas? Le estaba tratando de decir lo que ellos eran en Cristo, la posición que ellos tenían en Cristo. Es lo mismo que el Señor por su palabra nos quiere hacernos entender a nosotros, la posición como creyentes que nosotros tenemos aquí en la tierra, en el cielo, hermanos. Nuestra posición de autoridad en el cielo exhibida aquí en la tierra. Y esa fue la declaración tan hermosa en esta palabra que a mí me abrió los ojos y yo dije, wow. Tú estás queriendo decir, Señor, que toda bendición espiritual en los lugares celestiales son mías. Y esto me abrió el apetito de estudiar más este texto bíblico. Yo le había dicho a ustedes que estos creyentes de Colosas, infectados por las paganidades de sus hermanos los colosenses, habían adquirido ciertas malas costumbres. Entre estas malas costumbres estaba el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es mezcla de diferentes religiones mezcladas entre sí, colectivas para hacer un solo sistema de religión. O sea, el paganismo, el judaísmo, todo esto mezclado para hacer una sola religión. Y esto estaba en la iglesia de Éfeso. Pero fíjese que la palabra del Señor es tan poderosa que esos mismos problemas que estos hermanos creyentes de Éfeso estaban enfrentando son los mismos que estamos enfrentando nosotros. Yo les quiero hablar de este mismo problema actualmente que nos está pasando. Yo les voy a pedir si pueden exhibir en pantalla este mismo problema de lo que es el sincretismo que ahora mismo se está llevando aquí. Lo pueden ver. Ustedes han visto esta palabra, coexistir. Eso es algo actualmente que está ocurriendo. Esto no fue fundado
a principios del año 2000, no recuerdo la fecha exacta. Yo lo estuve estudiando hace un tiempo atrás, porque en una ocasión yo fui a JCPenney allá en Puerto Rico y yo vi un letrero grande que decía coexistir. Yo dije, ¿qué quiere decir esto? Suena bonito porque coexistir es existir juntos, ayudarnos mutuamente, ¿verdad? En esa interpretación humanista parece buena. Pero fíjense los símbolos que utiliza esta modalidad de coexistir. Lo que está haciendo precisamente esta modalidad, esta secta actual en este mundo, es el sincretismo. Es lo mismo. Fíjense, está hablando del islamismo, el budismo, la ciencia, el judaísmo, el paganismo, la brujería y el cristianismo mezclados para hacer un solo sistema religioso. ¿Ustedes escucharon eso? Eso no pasó en Éfeso, está pasando aquí, en este mundo. Yo no les pude traer ¿cómo decirle? La página que yo estaba leyendo del periódico, donde aparece el edificio donde ya está fundado esta organización religiosa. Ellos dicen que están teniendo un avance grandísimo, hermanos. Que no tan solo estas religiones, llaman a la brujería un sistema de religión, se están organizando y se están entrando otras religiones, y entre ellas a nuestros hermanos cristianos han caído ahí. El catolicismo es el que está llevando la voz cantante. Y bajo el catolicismo se han fundado y se han unido todas estas religiones para hacer un solo sistema religioso, hermanos. Estamos viviendo en el fin de los tiempos. Y nosotros estamos sin conocer cuál es nuestra posición de autoridad. Estamos como si estuviéramos desprovistos. Como que la iglesia quiere arrancar, pero no arranca. Entonces comenzamos a achacarle esa responsabilidad a nuestros líderes, a los hermanos que son débiles, a los que no oran, a los que no ayudan. Hermano, esa es responsabilidad de todos nosotros. Aún el cristiano más débil, con una poquita de fe, puede hacer mucho. El enemigo conoce cuál es tu autoridad en el cielo. Él conoce cuál es tu posición en el cielo. Y él no quiere que yo les traiga esta palabra. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo escuché una voz que me habló y me dijo, voy a hacer esto y esto y esto con tu familia, mientras yo estaba trayendo esto. Mientras yo lo estaba estudiando, yo lo reprendí en el nombre de Jesús. Porque no quiere que se hablen de estas cosas. No quiere que usted sepa cuál es su lugar de posición. No quiere que usted sepa desde qué lugar usted opera aquí en la tierra. Usted no opera desde la tierra, hermanos. ¿No? La palabra no nos está diciendo eso. Vamos a estudiar más adelante. Mire. Ya le hablamos de este concepto de lo que es coexistir y le expliqué que esto es algo real, que nos está ocurriendo, que tenemos que estar claros, que no podemos estar dormidos, que tenemos que leer, escuchar noticias, estar alertas. La palabra dice que estemos alertas a los tiempos, a las señales, y no podemos estar dormidos porque el tiempo se está cerrando, hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí el tiempo, yo estoy en mi casa todo el día, a mí el tiempo no me alcanza para nada. El tiempo se está yendo a las millas. La venida del Señor está a las puertas. En lo menos que nosotros pensemos, llegó el rapto. Y si estuvimos apercibidos, nos fuimos. Y si no estuvimos apercibidos, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué estamos haciendo? Cada cual está despreocupado, haciendo su vida, casándose, dándose por casamiento, preocupado de los afanes cotidianos, en nuestros pasatiempos. Voy a la iglesia, allí tranquilizo conciencia, allí me voy. ¿Y qué doy? ¿Qué pasa con lo que yo recibo? ¿A quién yo lo doy? El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a buscar las almas. Por ahí viene el congreso, evangelismo que se promueve en la iglesia de Dios. Mire, hermano, es una oportunidad para que usted tenga una anotación allá en el cielo y salga a evangelizar.
Yo le pido permiso al pastor, pero el sábado que fuimos a evangelizar, 3 almitas fuimos a evangelizar, hermanos. Tenemos que ponernos la posición que nos corresponde salvar. No es en ese tiempo cuando hacíamos y teníamos las energías. La palabra dice que aún en la vejez fructificarán. O sea que no hay edad para llevar la palabra del Señor. Aún los jóvenes, los adolescentes, los adultos, todos estamos llamados hasta que el Señor venga a predicar el Evangelio. Volviendo al estudio, hermanos, vamos a saber qué son estos lugares celestes que habla Pablo en su capítulo número 1, versículo 3. Cuando Pablo nos habla de lugares celestes, él no está haciendo referencia a un lugar físico dentro de un mundo, o sea, dentro de la tierra. Él no se está refiriendo aquí a la tierra, sino más bien a una dimensión, a una esfera espiritual, donde estamos y entramos, escuchen, donde estamos y entramos desde el momento que resucitamos del pecado. Se lo voy a leer otra vez. Donde entramos y estamos desde el momento que resucitamos del pecado. Y se operó en nosotros el milagro de la salvación. Sabemos que este milagro ocurrió una vez que fuimos bautizados, ¿verdad? Nacimos a una nueva vida y fuimos trasladados a una esfera, a una dimensión espiritual, tal como lo revelan las Escrituras. Quizás muchos de nosotros conocíamos este hecho como un aspecto meramente teológico. Así lo conocía yo, como algo teológico. La palabra dice que estamos sentados con Cristo a la diestra. Pues para mí eso era algo teológico. Yo no entendía realmente, ni me preocupé por saber a qué se estaba refiriendo la palabra del Señor con esto. Hasta que llegó ese balde, llegó esa soledad espiritual, entonces me puse a estudiar la palabra y mis ojos fueron abiertos. Fíjense en que esta transferencia espiritual es un acto operado por Dios, por su poder, por amor a nosotros y por el sacrificio de Jesucristo. Eso no fue algo que usted ni yo nos merecíamos, pero una vez creímos en Él, inmediatamente que lo recibimos, nuestra dimensión espiritual sube y se sienta juntamente con Cristo a su derecha. Desde esa posición está usted y estoy yo. Físicamente estamos aquí y tenemos los afanes de este mundo, las penurias de este mundo, enfermedades de este mundo, preocupaciones de este mundo, ansiedades de este mundo, conflictos de este mundo, pero espiritualmente estamos siendo vistos perfectos delante de Dios, porque Él nos ve a través de Cristo. Esto yo pensaba que era un concepto teológico, no una verdad que yo pudiera sentir y entender y creer, hasta que me puse a estudiar más la palabra del Señor. Esta restauración que le hablé a ustedes que hace el Señor tan pronto nosotros nos convertimos, es precisamente lo que nos ha puesto a nosotros en esa posición de lugares celestes. Lugar que actualmente, usted me ve aquí físicamente, pero espiritualmente estoy allá. ¿Ok? La palabra nos dice, mire, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? ¿En dónde? En Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora,
Ustedes me preguntarán, ¿cuáles entonces son esos lugares celestiales? ¿Cuáles son? Vamos a ver 5 versículos que Pablo nos habla de lugares celestiales. Vamos a ver el primer versículo, que fue el tema principal que les presenté, que es en Efesios 1, capítulo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a leer en Efesios 1:20. La cual operó en Cristo. ¿A qué se refiere la cual operó en Cristo? Al poder, a la supremacía, a la grandeza de su poder. Ese poder fue el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en lugares celestiales. ¿A la diestra de quién? Del Padre. Ahora fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Dónde nos hizo sentar? Con Cristo Jesús. Lo dice la Biblia, no lo dice una vez, lo dice muchas otras veces. Ahora, fíjese que estos primeros 3 versos que leímos nos está hablando de cuál es nuestra posición allá en el cielo, ¿verdad? Allá en los lugares celestes. Sin embargo, nosotros nos preguntaríamos, ¿para qué estamos sentados? ¿Para estar observando o para estar esperando cuando nuestro cuerpo carnal sea transformado? Mire, fíjese, mire lo que nos dice en Efesios 3:10. Ahí está la contestación. Ustedes escucharon eso. Para esa razón, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. En vez de la iglesia, Pablo utiliza mucho creyente. Sustituya la palabra iglesia cuando lea las epístolas de Pablo por creyente. Así que sería, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los creyentes, a los que principados, y a quién, a las potestades de los lugares que celestiales. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí en ese lugar de posición. Sin embargo, este último verso que Pablo nos trae sobre estos lugares celestes nos advierte que esa posición de poder y de autoridad la tenemos que poner en práctica en una esfera que física, ¿ok? Porque físicamente todavía estamos aquí. Así que Él nos alerta a que esta lucha no es contra personas, sino contra espíritus de mal, contra espíritu de mal. Mire lo que dice Efesios 6:12. Que nos está diciendo que en nuestra esfera carnal, terrenal, vamos a tener unas luchas. Pero esas luchas tienen una razón de ser. Porque a través de esas luchas nosotros vamos a estar, ¿qué? Ganándole terreno ¿a quién? Al enemigo. O sea, nosotros somos los soldados de ese ejército. Fíjense que yo no estoy hablándole a ustedes de guerra espiritual. Yo le estoy hablando a ustedes, queriéndole concienciar a ustedes de la autoridad y la posición que ustedes tienen en Cristo, en el cielo, en el área celeste, contra toda hueste celeste del mal, exhibida aquí por fe en la tierra. Porque todo eso lo conseguimos solamente si creemos que esta palabra es verdad. Si usted no me está creyendo a mí, lea la palabra.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que si la palabra lo dice, yo debo de creerlo. Así que mis luchas no son contra personas que se dejan utilizar por el enemigo. Cierto. Miren, aún Pedro se dejó utilizar por el enemigo. Que se deje utilizar tu hijo, tu hija, que se deje utilizar tu compañero de trabajo, tu jefe, no es nada. Hasta tú mismo puedes ser utilizado por el enemigo contra ti mismo. Esa es nuestra lucha. Pero ya Dios nos ha revestido con toda clase de poder para nosotros vencerla. Lo que pasa es que no conocemos cuáles son esos poderes. Así que miren, ya conocemos que tenemos una lucha física aquí, ¿verdad? Ahora, cuando leímos en el texto tema, que decía que bendito sea el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, Pablo hablaba de unas bendiciones. Y ustedes me dirán, ok, ya me estás explicando que allá arriba yo tengo un lugar de posición, ya me estás explicando que una vez yo me convertí al Señor, fui bautizado, que quise creerle al Señor y por fe ya yo estoy sentado a la diestra con Cristo Jesús. Espiritualmente mi espíritu está allá, el Espíritu Santo está operando acá en mi alma para que yo me mantenga firme buscando al Señor, salvando almas y esperando cuando mi cuerpo físico, que todavía está en la tierra, sea revestido, sea transformado para unirse allá con el Señor. Todo eso ya lo conocemos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles bendiciones son las que está hablando Pablo aquí? Fíjese, en el mismo capítulo 1, él las expresa muy cuidadosamente. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Cuando dice con toda bendición, es toda bendición. Dios no se guardó nada. Dice que fuimos escogidos. Fuimos predestinados. Fuimos hechos aceptos en el amado. Este concepto, esta palabra, mejor dicho, de aceptos, quiere decir sumamente favorecidos. Fíjense. Tenemos el perdón de pecados, ¿por qué? Por su sangre. La libertad de algunos pecados. No, de todos los pecados, porque Dios sabe que nosotros somos débiles y mientras estemos en este cuerpo físico vamos a tener debilidades, pero Él nos alienta, nos dice en el mundo físico vas a tener debilidades, pero confía, yo he vencido el mundo, así que no hay pecado a ti que te pueda condenar y alejarte de la posición que Dios ya te ha otorgado a través de Cristo Jesús. El enemigo lo sabe y va a tratar de utilizar todas las artimañas para hacerte a ti entender que tú no eres lo suficientemente bueno para acercarte al Señor, que eres muy débil. Así que muchas de estas bendiciones también se revelan cuando vemos que tenemos la revelación del misterio de su voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Espíritu Santo y su palabra nos revela su voluntad. ¿Tú quieres saber la voluntad del Señor? Lee la palabra, espera en Él, conoce al Señor, déjate dirigir por el Espíritu Santo, pídele discernimiento, porque los dones están ahí para nosotros. Así que nos dio autoridad, ¿verdad? Esa autoridad se recibe, como le dije antes, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y se nos entrega todo lo que Dios nos ha querido dar siempre. Y ya les expliqué que aún los creyentes más débiles tienen en sus manos todo lo que poseyeron los más grandes santos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque esos santos de Dios creían a Dios, eran obedientes, pero no tenían el Espíritu Santo que tiene usted y tengo yo, hermanos. Y aún así nosotros nos sentimos débiles, decaídos, no queremos caminar. Porque no conocemos nuestra posición, hermanos. Porque no conocemos nuestro lugar de autoridad. No es aquí en la tierra. Nuestro lugar de autoridad es contra las potestades que están en los aires, hermanos. Así que no solamente esa bendición recibimos.
fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, que la presencia del Espíritu Santo está continuamente contigo, en ti, dirigiéndote en todo lo que tú haces, cuidándote en todos tus momentos, en todos tus caminos, y no tan solamente a ti, sino también a los tuyos, al fruto de tu vientre, al dolor de tu vientre. Ahí está el Espíritu Santo cubriéndole. Aún los hijos de Job, que eran unos hijos malos, le dijo Satanás, es que tú los tienes cubiertos, Dios, porque Job oraba por sus hijos. Así que tus hijos no pueden ser más malos que los hijos de Job. Y fueron cubiertos. Los hijos tuyos y mis hijas están cubiertos. Nuestros hijos están cubiertos. No importa dónde estén ahora, no importa las decisiones que hayan tomado, no importa lo mal que se vea el escenario, están siendo cubiertos. Y quizás tú veas en algún momento que ellos acepten a Cristo y lo vas a ver gozoso, pero quizás no. Pero esa promesa el Señor la va a cumplir. La va a cumplir. Aún en su lecho de muerte, aunque sea necesario, el Señor la va a cumplir. Así que le voy a traer este último aspecto. Fíjese, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo mientras estudiaba, yo me di cuenta de algo. Y ahí me surgió una pequeña confusión. Mire, la diferencia entre regiones celestes de maldad y lugares celestes. Porque cuando leímos en Efesios 1:3 dijimos que eran lugares celestes, donde había bendición, todo tipo de bendición. Pero en Efesios 6:12, vamos a repetir lo que leímos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Y ustedes me dirán, oye, pero yo no entiendo esto. Tú me estás diciendo que yo estoy en una posición de autoridad en las huestes celestes y con toda bendición, pero ahí también moran las regiones celestes de maldad. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo esto. La palabra nos explica esto muy claramente, hermano. Fíjese. Vamos a hacer esta comparación. Comparando estos dos versos, donde recibimos estas bendiciones y donde operan los cuarteles del enemigo, está basado en unos hechos muy grandes que la palabra del Señor nos explica claramente. Existen tres cielos, hermanos. No es teológicamente, existen tres cielos, ¿ok? Físicamente existen tres cielos, ¿ok? Así que, si leemos este versículo que nos va a declarar que existen tres cielos, vamos a estar claros que realmente es así. Si ustedes buscan en su palabra, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, van a darse cuenta de esta realidad tan hermosa que yo le estoy diciendo. Que el lugar donde nosotros estamos sentados no es el mismo lugar de las regiones celestes de maldad. Miren, Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. Primer cielo. Y los cielos, de la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos cielos contamos? 3 cielos. De ahí usted puede ver otras referencias bíblicas como Deuteronomio, como Primera de Reyes 8:27, Nehemías 9:6. Son otras referencias bíblicas que le van a hacer ver a usted esta verdad tan hermosa. Así que el primer cielo que nos está hablando la palabra y que nosotros conocemos es este cielo visible, ¿verdad? El cielo visible que sus ojitos y mis ojitos ven, donde están las nubes y todo este tipo de cosas, este primer cielo. Y donde habitan las constelaciones, igual te marcado y toda esta gente dice esos disparates y todas estas cosas, ese es el primer cielo. El segundo cielo es también llamado regiones celestes de Efesios 6:2. Ese cielo es el lugar de operación del enemigo. ¿Está bajo cuál?
Son 3, está bajo un primer cielo, ¿verdad que sí? Fíjese. Así que cuando el enemigo, Lucifer, fue expulsado junto con los otros ángeles caídos en rebeldía, lo podemos ver en Isaías 14 y Ezequiel 28 lo detalla, que dice que bajaba por ahí como San Quintín. Él se transformó ¿en qué? En el engañador, en el diablo, y se le dio una esfera inferior. Él no opera del mismo lugar que usted y yo estamos sentados espiritualmente. Él opera desde una esfera inferior. Así que hasta que el juicio sea declarado, él entonces va a bajar al lago de fuego. Y ahí estará eternamente con aquellos que fueron condenados. Así que sabemos ya que no es el mismo cielo. Ahora, ¿qué hay en el tercer cielo? Bueno, pues la palabra también dice en Corintios 12:2. Mire, mirando desde la tierra y hacia arriba, es el lugar donde habita Dios con sus ángeles. En ese lugar llamado también lugares celestiales, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando con poder. Lo vemos en Efesios 1:20. Y a la vez, la iglesia, los creyentes, compuesta por aquellos que han nacido de nuevo por reconocer a Cristo como su Salvador personal, residen espiritualmente desde allí para ejecutar la autoridad de Cristo sobre las fuerzas del mal en esa esfera de ese segundo cielo y aquí en la tierra. Toda autoridad nos ha sido conferida, hermanos. Y yo quisiera que cada vez que ustedes tuvieran esta dificultad de entender todo esto, se acordaran de lo afortunado, de lo honrado que somos de estar en una posición tan privilegiada al lado de Cristo en esa esfera espiritual, en esa posición de autoridad, en ese mismo tercer cielo. Está tú y estoy yo. Y en algún momento este cuerpo físico va a ser transformado y levantado y juntamente con Cristo reinaremos eternamente. Así que tu lucha, hermanos, no es contra personas ni circunstancias. Detrás de esa lucha hay un enemigo que va a tratar de sutilmente decirte a ti lo débil que tú eres, porque él sabe tu lugar de posición, él sabe tu lugar de autoridad y él teme que tú lo conozcas y sepas y le quites almas. Así que debes de saber que tú no estás solo, que tú ya venciste aquella batalla por aquel que la ganó, Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no estamos luchando una batalla. La batalla ya fue ganada, ya tenemos la victoria. Nosotros estamos ejerciendo unas directrices para ganarnos alma y para nosotros reunirnos eternamente con nuestro Señor. Así, hermanos, que los dejo con esto. Ustedes disculpen, es un poquito más extenso, otro concepto se nos acabó, se nos quedó, pero en algún momento que tengamos la oportunidad podemos terminarlo. Así que